Buenos días, hermanos, hermanas, amigos. Hoy es domingo 29 de agosto del 2021 y tenemos el privilegio de escuchar una vez más el sermón dominical correspondiente a la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte. En esta oportunidad voy a hablar acerca de una mujer que convence a Jesús. Una mujer que convence a Jesús. Y el relato lo encontramos en el capítulo 7 del Evangelio según San Marcos, versículos 24 al 30. Dice así nuestro texto: Y levantándose, partió de allí para los territorios de Tiro y de Sidón. Y entró en una casa, y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Más bien, enseguida oyó de él una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, y vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y le rogaba que echara el demonio fuera de su hija. Pero Jesús dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella respondió y le dijo: Sí, Señor. También los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces él le dijo: Por causa de lo que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella se fue a su casa, halló a su hija acostada en la cama y que el demonio había salido. Este relato conserva un recuerdo de la vida de Jesús. También lo encontramos en Marcos 15, capítulo 15, con algunas modificaciones muy importantes por provenir de tradiciones diferentes. Esta mujer sirofenicia es una mujer cananea, como bien lo dice en Mateo 15, 22. Ustedes saben que los cananeos y los israelitas hasta el día de hoy luchan permanentemente. Son los acérrimos enemigos desde tiempos inmemoriales. Y la ley prohibía el contacto con mujeres extranjeras, por ejemplo, Esdras 9 y 10, por el temor a la contaminación. Para un judío estaba prohibido juntarse con mujeres que fueran extranjeras. Pero si nosotros leemos el texto de Marcos, en la redacción inmediata anterior, encontramos que Jesús está hablando de lo que contamina al hombre, de lo que contamina al ser humano. Y podríamos pensar que a raíz de ese duro discurso que él dio, que ponía en jaque a muchas de las costumbres y prácticas de Israel, él salió del territorio para preservarse a sí mismo, ¿no es cierto? Pero Dios lo puso en circunstancias de llevar todo lo que había dicho y todas sus pensamientos, su teología, a la práctica. Bien, encontramos que el versículo 28, donde la mujer responde: Sí, Señor, pero también los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos, es el centro del relato. El relato, podríamos decir, es como un quiasma, ¿no?, en cuyo punto central se encuentra este versículo 28. La respuesta de la mujer. La respuesta de la mujer es el verbo iluminador de alguien que no pertenece al pueblo de Dios. Esta mujer no pertenecía al pueblo de Dios. Era una mujer sirofenicia. Estaba bien al norte. Nosotros sabemos que era sirofenicia, pero era griega. O sea, vivía probablemente en Tiro, pero la mujer era griega. La verdad es que el relato es interesante porque nos muestra cómo el verbo de Dios actúa aún fuera del pueblo de Dios.
fuera de nuestras iglesias. Yo, mientras leía el relato, se me venía a la memoria el recuerdo de Malala Yousafzai, una mujer pakistaní que, digamos, es estudiante, es joven y ha luchado mucho contra el terrorismo, ha luchado mucho por la educación en su país, por los derechos de la mujer, sanamente. Bueno, ¿cuánto tenemos que aprender los pertenecientes al pueblo de Dios de personas que no pertenecen o que están fuera de la iglesia o fuera del pueblo de Dios? Jesús aprendió de esta mujer, aprendió algo muy importante de esta mujer, y nosotros también tenemos que estar dispuestos a aprender de personas que están por afuera de la iglesia, pero que quizás con su ejemplo o con sus palabras nos sirven de ejemplo. La actitud de la mujer sirofenicia frente a Jesús es un ejemplo para todo ser humano. Entonces, yo creo que es necesario recorrer los pasos, son 5 pasos, de este encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia, a fin de que este relato nos inspire y nos transforme a través del ejemplo de esta mujer. Yo quisiera decir que el primer paso es una mujer que vino a Jesús y le suplicó que sane a su hijita. Miren ustedes, leamos de nuevo el 24 y el 26. Y levantándose, partió de allí para los territorios de Tiro y de Sidón. Y entró en una casa, y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Más bien enseguida oyó de él una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, y vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y le rogaba que echara el demonio fuera de su hija. Aquí vemos el encuentro de un hombre, Jesús, y una mujer, esta mujer sirofenicia. Jesús está en tierra de gentiles, entra en una casa, no sabemos cuál. No quería que nadie lo supiera. Jesús no quiere o quiere pasar desapercibido, digamos lo mejor, pero no puede. Su fama se había extendido, por supuesto, fuera de los confines de Israel. Pero Jesús no puede esconderse nunca. La muerte no pudo esconderlo. La muerte no pudo quitarlo de la humanidad. Jesús no puede esconderse nunca. Jesús se hace contemporáneo a cada generación. No lo podemos hacer patrimonio de ninguna prisión eclesiástica. No lo podemos hacer patrimonio de ningún grupo. Jesús es la luz del mundo. Hay una personalidad subyugante en Jesús. Hay en él algo que ha vencido el pecado y la muerte definitivamente. Por otro lado tenemos a una mujer sirofenicia. Vemos que el centro de la acción de la mujer sirofenicia es que fue y se postró a los pies de Jesús. La mujer pertenecía a un estrato social y político y cultural superior. Y esto lo vemos por 2 razones. Primeramente porque era helena, el término que se utiliza aquí, ¿no es cierto? Las mujeres griegas eran mujeres de una posición económica muy acomodada normalmente, y a la vez, cuando se dirige a Jesús dándole una respuesta, vemos que la respuesta de la mujer es de una inteligencia asombrosa. Por otro lado,
tendría una posición económica holgada, porque la expresión que se utiliza en el versículo 30 para cama, la cama donde estaba acostada su hija, es una expresión que está denotando una cama, como si hoy dijésemos una cama de ebanistería, una cama lujosa. Y así concluye la primera escena. Ante la necesidad, no importa la riqueza, no importa la posición socioeconómica, no importa la etnia, no importa la posición racial, ante la situación, todo ser humano viene y se postra ante el Señor, y no queda otra más que venir y postrarse ante el Señor. El segundo paso de este encuentro, la segunda escena, la encontramos en el versículo 27. Jesús, inesperadamente, ante el pedido de la mujer, reaccionó con reticencia. Fíjense ustedes, pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Se esperaría que Jesús se pusiera en camino y acompañara a su mujer y sanara a la mujer, y sanara a su hija. Sin embargo, de parte de Jesús hay resistencia. Jesús pone obstáculos. Evidentemente, este es un encuentro que cuesta. Jesús se quiso ocultar y la mujer lo encontró. La mujer le rogó a Jesús y Jesús puso reparos. Hay más desencuentro que encuentro. El relato paralelo de Mateo es todavía más duro. Mateo 15, 23 al 26. En primer lugar, vemos que ante la primer súplica de la mujer, Jesús sigue caminando en silencio, no responde nada. Miren ustedes. En segundo lugar, cuando los discípulos dicen si quieren que saque a la mujer del camino, Jesús le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En tercer lugar, la mujer insiste y le dice: Señor, socórreme. Todo esto en el relato de Mateo. Miren, y en cuarto lugar, Jesús dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué Jesús reaccionó con reticencia? ¿Por qué Jesús puso tantos reparos? Si bien en Marcos no hay silencio, ni hay negativa como en Mateo, sin embargo hay una reserva en Jesús que roza con el rechazo. Deja que los hijos se sacien primero. Deja que los hijos se sacien primero, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, dice Jesús. Evidentemente hay un cambio de tono entre el pedido de la mujer y la respuesta de Jesús. La mujer le dice, suplicándole que su hijita tenía un espíritu inmundo. Y Jesús habla de los hijos, pero ya aquí los hijos, como los hijos de Israel, hijos por etnia. Se refiere a los gentiles, a los no judíos, como perrillos, porque se los llamaba perros en forma despectiva. No existía en aquella época ni la mascota, ni el animal, el animalito de la casa. No, los perros eran completamente despreciados por los seres humanos. Y perrillo es como un modo gracioso de nombrarlos. Ahora, ¿por qué? ¿Hacía Jesús discriminación racial? No. Vemos anteriormente en el mismo Evangelio de Marcos que Jesús sanó al Gergeseno, o sea, no pertenecía al pueblo de Israel. Debe haber otra razón para que Jesús recuerde los privilegios de Israel. Fíjense ustedes que en Juan 4:22, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, le dice que la salvación viene de los judíos. Ahora, ¿cuál era esta razón? ¿Por qué la reticencia de Jesús? Se han dado dos explicaciones. La primera,
que Jesús habló irónicamente, no en nombre propio, no en su propio nombre, sino burlándose de la teología nacionalista de Israel. Es decir, cuando Jesús dice no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, sería como una burla a la teología de Israel, a esa teología cerrada, a esa teología en la que podríamos hablar, era la teología de un gueto, ¿no es cierto? Estaría haciendo un chiste Jesús allí. En segundo lugar, y modernamente, se ha pensado que Jesús habló irónicamente a la mujer como perteneciente a una clase pagana explotadora de los judíos pobres. Los judíos pobres eran considerados como siervos, ¿no es cierto? Ahora acá Jesús quizá en alguna medida invierte las cosas y acá Jesús dice, bueno, en realidad los perrillos son los gentiles. Son esos gentiles que tienen una actitud abusiva e inhumana hacia los judíos. Entonces, es como si dijera Jesús acá, ustedes que explotan al pueblo de Israel, deben saber que ellos son los hijos de Dios. Con derecho al pan, con un derecho privilegiado al pan. Y ustedes son los perrillos. O sea, ¿qué hace Jesús aquí? Jesús reivindica a los explotados, a los oprimidos. Hace una advertencia indirecta a todo explotador de hoy. O hace una advertencia irónica a cualquier grupo que se crea superior a otro y discrimine a otros por su raza, por su etnia o por lo que fuera. Entonces, ahí hay dos posibles explicaciones a la respuesta de Jesús. Las dos pueden ser válidas y las dos nos enseñan algo acerca del pensamiento de Jesús. Ahora, siempre que yo he leído estos textos, más que preguntarme por qué Jesús respondió así, me pregunté para qué Jesús respondió así. ¿Para qué la reticencia de Jesús? Porque Jesús posterga esta sanidad, la hace difícil. Y esto es algo providencial, ¿no es cierto? Al principio vimos que Jesús quería esconderse, pero no podía. Ahora puede sanar a la hija de la mujer, pero no quiere. ¿Pero qué hace la mujer? La mujer se resigna, la mujer baja los brazos, la mujer se va triste. ¿Cuántos de nosotros actuamos así ante los primeros obstáculos? Muchas veces un muchacho ante el primer no de una chica baja los brazos y hace mal, porque muchas veces la chica se hace un poquito la difícil, ¿no es cierto? Porque busca precisamente que se persevere o porque quiere probar la perseverancia. Pero aquí la mujer está ante una situación mucho más compleja que la posible formación de una pareja. Su hija está enferma. Jesús es su única esperanza. Ella no puede perder esta oportunidad. Debe convencer a Jesús. Y aquí nos encontramos con otro paso más. Otro paso más. Yo diría el tercer paso. Ella respondió y dijo, sí, Señor, también los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Bueno, una respuesta maravillosa. La mujer, ante la reticencia de Jesús, agudiza su inteligencia emocional.
La razón y las emociones de la mujer se armonizan. En primer lugar lo llama Señor. Primera vez que en el Evangelio de Marcos se llama Señor a Jesús. En segundo lugar, introduce elementos que Jesús no había introducido. Piensa en la mesa y piensa en las migajas. Fíjense ustedes la imaginación de la mujer, ¿no? Y también coloca a los perrillos debajo de la mesa. A los perrillos los coloca debajo de la mesa. Qué interesante. Ahora cambia la palabra hijos, que se utiliza para hablar de los judíos, por otra que puede traducirse también como niños educados o siervos. O sea, lo que está diciendo la mujer es, aunque los hijos de Israel estuvieran sirviendo en las casas acomodadas y ricas de los griegos y de los gentiles, eran verdaderos niños educados en la pedagogía divina, privilegiados en la providencia de Dios. Una respuesta verdaderamente admirable. Sí, Señor, pero también los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Es una respuesta admirable por 4 razones, hermanos. La primera es admirable por su humildad. La mujer está postrada delante de Jesús. Señor, socórreme. La mujer se identifica sin ningún problema con los perrillos. No tiene ningún problema. Se ubica no en la mesa, debajo de la mesa, y se conforma con las migajas. Una respuesta llena de humildad. Pero también fíjense, una respuesta llena de sabiduría, porque cuando hay un deseo intenso, la imaginación se activa. Y entonces esta mujer encuentra una nueva lógica y confronta la lógica de Jesús con una nueva lógica que ella introduce. Fíjense que Jesús dice, deja primero que se sacien los hijos. Y la mujer cambia la lógica secuencial, lo que va primero y lo que va después, por una lógica de simultaneidad. Coloca a los judíos en una mesa y a los perrillos debajo de la mesa. Y simultáneamente, mientras comen los hijos de Israel, las migajas la pueden comer los perrillos que están abajo, o sea, los gentiles. ¡Cuánta sabiduría! ¡Cuánta inteligencia emocional! ¡Cuánta sabiduría para salir del paso en momentos difíciles! Es como si la mujer hubiera intuido aquellas palabras de Mateo 8, vendrán de oriente, de occidente, del norte y del sur, se sentarán a la mesa y un cordero los pastoreará. Una respuesta admirable, primero por su sabiduría, segundo por su humildad, tercero por su fe. La mujer sabía que si Jesús quería, podía sanar a su hijo. La mujer sabía que el pan se multiplica. El banquete escatológico del reino de Dios puede comenzar ahora. Y Mateo, que precisamente lo que hace es nada más ni nada menos que enfatizar la fe de la mujer, dice, pone en boca de Jesús, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Entonces tenemos una respuesta admirable por su humildad, admirable por su sabiduría, admirable por su fe y admirable por su perseverancia. La mujer insiste, la mujer no se queda ante la primer negativa, la mujer vence obstáculos y hermanos, la fe cuando es probada sale más pura que el oro. Recuerden la parábola de la viuda y del juez injusto. La viuda quería que se le hiciera justicia y fue de día y de noche, un día y otro día y otro. Y ya el juez injusto, cansado, dijo, démosle a esta viuda lo que necesita,
para que no nos moleste más. ¿Cuánto más hará con vosotros el Padre que está en los cielos? Esto es un ejemplo para nosotros, porque la humildad, la sabiduría, la fe y la perseverancia no la encontramos en personas que están muy centradas en sí mismas. Las personas centradas en sí mismas no tienen paciencia. Las personas centradas en sí mismas están embotadas. Las personas centradas en sí mismas no se ven más que a sí mismos y no pueden salir del paso en situaciones de humildad. La humildad nos lleva al descentramiento, a poder ver a Dios y a poder ver al prójimo con claridad. La humildad va de la mano de la sabiduría y entonces nos lleva a lógicas de integración más que a lógicas sectoriales. Hoy vivimos en un tiempo de lógicas sectoriales. O es A o es B, o es blanco o es negro, pero no hay lógicas de integración. Nuestro mundo necesita lógicas de integración para el bien, no de globalizaciones deshumanizantes, sino de integración para el bien. Y para esto es necesario la fe, la perseverancia, el diálogo, la humildad, la sabiduría. Hermanos, en cuarto lugar, la mujer convenció a Jesús y este obró la sanidad. Fíjense, Mateo 7, 29. Entonces él le dijo: por causa de lo que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. Jesús quedó convencido. Por causa de lo que has dicho. Como si estas palabras hubieran expresado lo que Jesús había sembrado con sus dichos y con sus hechos. Como si Jesús, a través de las palabras de la mujer, se viera en un espejo retrospectivamente y viera que aquello que la mujer expresaba reflejaba lo que él había enseñado durante toda su vida. Esa mujer se convierte en la maestra de Tiro, como bien dice Javier Picasa. Ahora entonces se produce un encuentro. Primero, Jesús quería, pero no se podía ocultar. Jesús no se puede ocultar. Luego, Jesús puede, pero no quiere sanar. Ahora, tras las palabras de la mujer, Jesús quiere y puede sanar. Y de hecho, sana. Porque la historia, hermanos, no es algo que está predeterminado, no es algo que está escrito en forma irreversible. No. La historia es una historia abierta a las interacciones entre los hombres, a las interacciones entre los hombres y Dios. Una oración tuya puede hacer un cambio en el designio divino. La perseverancia tuya puede hacer que Dios abra su mano y te prodigue el bien, la bendición que le estás pidiendo. Y si la humildad de la mujer fue grande, mayor fue la humildad de Jesús. Fíjense, Jesús entonces se deja convencer. ¡Qué lección para nosotros! Jesús se deja convencer y nosotros a veces no damos el brazo a torcer ni escuchamos otras perspectivas y no damos el brazo a torcer aunque el otro nos diga algo completamente razonable. Pero Jesús se deja convencer, porque Jesús era humilde, porque Jesús era el Hijo de Dios. Vete, el demonio ha salido de tu hija. Gloria a Dios. ¡Qué maravilla! Vete, el demonio ha salido de tu hija. Y por último, y en quinto lugar, el quinto paso. Cuando ella se fue de su casa, halló a su hija acostada en cama y que el demonio había salido. O sea, ambos, la mujer y Jesús, emprendieron diversos caminos, pero sus vidas ya no fueron las mismas. Miren, aquí hay algo que es realmente muy interesante. La mujer se fue confiada en las palabras de Jesús. ¿Y qué vio? A su hija sana. Esa muchacha que estaba inquieta, ahora está acostada en la cama. Su alma está en paz. Jesús nos da la paz y el reposo que necesitamos. Solo Jesús
puede darte la paz y el reposo que tu vida necesita. Ahora la mujer y la hija comienzan una relación nueva, una relación buena. Dios crea buenas relaciones en la familia. La mujer no es la misma y nosotros tras un encuentro con Jesús no seremos los mismos. Jesús se va entonces, nos dice el versículo 31 en adelante, a Decápolis, se va a otras tierras, pero tampoco es el mismo. Ha sido enriquecido en el encuentro con aquella mujer sirofenicia. Hermanos, concluyo este mensaje diciéndoles, esta mujer es el símbolo de la iglesia que sos vos, que soy yo, de la iglesia que somos nosotros, de la iglesia que suplica al Señor que libere al mundo de estos demonios que lo atraviesan. La mujer nos anima no solamente a suplicar y a orar, sino la mujer nos anima a luchar con fe y con perseverancia. Aun cuando parezca que Dios está reticente, aun cuando parezca que encontramos negativas, aun cuando digamos el Señor está ausente, se nos llama a actuar con fe y con perseverancia. La mujer nos anima como iglesia a la humildad y a la sabiduría. Humildad para dialogar, para integrar, para superar obstáculos, para saber dialogar. Clamemos postrados ante Jesús. Clamemos postrados ante Jesús. Clamemos postrados ante Jesús. Yo te invito a clamar y a orar en esta hora. Cerrá tus ojos allí donde estás y orá junto conmigo, por favor. Señor, me postro ante ti. Sana y libera del mal a mis seres queridos. Sé que puedes y sé que quieres. Sé que veré un milagro en la vida de mi familia. Sé que veré un milagro en mi vida. Sé, Señor, que tú has de obrar y que tú has de abrir caminos en el desierto y fuentes de agua en lugares áridos. Sé, Señor, que tú serás propicio a mi clamor. Mi alma se postra ante ti. Mi alma espera en ti, pero mis pies se levantan para luchar con humildad, con sabiduría, con fe y con perseverancia. Señor, dame el espíritu, la luz que hubo en esta mujer. En el nombre de Jesús te pido. Amén.